Sabía lo que me esperaba antes de cruzar la puerta. El aire del recibidor me lo dijo todo. La manera en que nadie levantó la vista. Cómo las voces apenas se interrumpieron con mi llegada. Hay una diferencia entre llegar tarde y no ser bienvenida. Yo no llegaba tarde. La bolsa de regalo crujía en mi mano. La había elegido con cuidado. Crema con un lazo dorado, discreta, como yo. Dentro iba un chal de lana que encontré en un viaje de trabajo a Edimburgo, suave y cálido, con el peso justo para sentirse como algo especial. La tarta, aún templada en su molde de aluminio, descansaba en el hueco de mi otro brazo. Manzana con canela, hecha desde cero. La casa olía a pastel industrial y cóctel de gambas. Miranda, dijo mi madrastra con una sonrisa que nunca le llegó a los ojos. Has venido, asentí. Feliz cumpleaños para tu madre. ¿Está en el salón? En el patio. Justo íbamos a empezar a comer. Sus palabras cayeron como una puerta que se cierra. Detrás de ella vi el comedor, mesa llena, sillas ocupadas, copas perladas de condensación bajo la luz del plafón. 12 cubiertos, los conté, yo no era uno de ellos. ¿Puedo dejar la tarta? Oh, dijo rápidamente, señalando la encimera de la cocina. Ya tenemos postre, pero gracias. Mi boca no se movió. Dejé la tarta con cuidado junto a una bandeja de brownies del supermercado. La bolsa colgaba de mi muñeca, olvidada. Mi hermano salió del pasillo, la cara enrojecida por el vino. Miranda, mirad quién se acuerda de la hija pródiga, bromeó para nadie en particular. Miró por encima de mí, luego se inclinó como para contarme un secreto. Mejor que te guarde un trozo y una plaza de aparcamiento. Alguien se rió, no supe quién. La sonrisa de mi madrastra se tensó. Se giró hacia alguien detrás de ella y dijo, como al pasar, no teníamos sitio, así que Miranda puede comer en el coche si quiere. Silencio. Después más risas suaves y dispersas, como si no se hubiera dicho nada, como si yo no estuviera allí. Mi hermano me dio una palmadita ligera en el hombro. Es broma, supongo. Miré de nuevo la mesa. Platos llenos, copas llenas, sin sitio, ni una silla plegable en la esquina, ningún cubierto extra sacado a última hora del aparador. Solo ausencia, diseñada y deliberada. Dejé el regalo en la encimera junto a la tarta. Las manos no me temblaban. Ajusté la manga del vestido, verde bosque, de manga larga, el que me ponía cuando necesitaba sentirme entera. Sostuve la mirada de mi hermano. Que aproveche, dije. Mi voz era firme, más que su sonrisa. Y me di la vuelta y salí. Nadie me detuvo, nadie me llamó. La puerta se cerró con un clic suave detrás de mí. En el silencio de la acera, exhalé por primera vez. La tarta quedó intacta. Pero la historia no había terminado. Todavía no. Todo había empezado la semana anterior. La invitación llegó por un grupo de WhatsApp, lanzada con la misma naturalidad de quien apunta una compra de última hora. Mi madrastra escribió: cena por el cumple de mamá el viernes. Nada especial. 19:08. Sin emojis, sin dirigirse a mí directamente. Solo una dirección que ya conocía de memoria. Contesté unos minutos después ofreciéndome a llevar el postre. No hubo respuesta. Entonces, 2 días antes de la cena, volví a escribir. ¿Queréis que lleve algo más? Esa vez obtuve un pulgar arriba de mi hermano. Ni una palabra de ella. Aún así, horneé la tarta. Es extraño cómo la esperanza aguanta más que la lógica, incluso cuando el silencio se vuelve insoportable, incluso cuando ya has recorrido ese camino antes. Parte de mí aún quería creer que esta vez sería distinto, que tal vez no tendría que luchar por un sitio en la mesa. Recuerdo estar de pie en mi cocina, extendiendo la masa, presionándola en el molde con los dedos lentos, atentos.
No era solo un postre, era llegar con algo entre las manos, un gesto, la prueba de que aún me importaba lo suficiente como para intentarlo. Envolví la tarta en un paño de cocina limpio, la coloqué junto a la bolsa de regalo y me quedé mirándolas durante un largo rato. Hacía casi un año que no veía a mi abuelastra. Desde la última reunión familiar, cuando me confundió con una amiga de la familia en lugar de, como dijo, una de las hijastras de Marlene o algo así. Nadie la corrigió entonces, tampoco. De pequeña, siempre salía al borde de las fotos, sonriendo, pero apenas dentro del encuadre. Incluso en casa de mi padre, aprendí a ocupar menos espacio. Mi hermano, Álvaro, era el brillante, atlético, ruidoso, encantador sin esfuerzo. Yo era música de fondo, agradable, olvidable. Pensé que al crecer eso cambiaría. El éxito, creía yo, podía transformar las dinámicas familiares. Pero los ascensos no significan nada en casas donde siempre fuiste opcional, y ningún título colgado en la pared puede reescribir la historia que han decidido contar sobre ti. Así que me vestí con cuidado esa noche, vestido verde bosque, ondas suaves en el pelo, un toque de color en los labios. Nada llamativo, solo lo justo para sentir que pertenecía a algún sitio. Guardé la tarta y el regalo en el coche, miré la hora y salí con un optimismo precavido. El camino fue tranquilo. Algunas piezas de jazz antiguo en la radio. Ensayé conversaciones en mi cabeza. Me pregunté si habrían encendido velas, si mi padre me abrazaría, si quizá, solo quizá, habría una silla para mí. Me dije que no esperara demasiado, pero la verdad es que sí lo hice. Y esa es la forma más cruel de desaparecer, no la que grita y duele, sino la que se envuelve en silencio, en la omisión, en entrar en una habitación y darte cuenta de que la historia ya está escrita, sin ti. La mesa era larga, rectangular, pulida hasta tener un brillo suave. Recuerdo cómo las copas captaban la luz del plafón, pequeños prismas reflejando vino ámbar y el resplandor del techo. 12 cubiertos, cada uno perfectamente colocado. Servilletas dobladas con precisión, tenedores alineados como soldados. Me fijé en eso primero, incluso antes de darme cuenta de que no había sitio para mí. Era el tipo de detalle del que mi madrastra se enorgullecía. Recibir invitados era su deporte, distribuir los asientos su estrategia. Quién se sentaba donde te decía todo sobre quién importaba. Mi padre estaba en la cabecera, por supuesto, con la tabla de trinchar detrás como si fuera un símbolo de estatus. Mi madrastra a su lado, su madre enfrente. Álvaro y su esposa ocupaban el centro como si fuesen la realeza sentada en mitad del salón. Primos, vecinos y 2 conocidos de la familia, gente que apenas reconocía, ocupaban el resto. No solo me habían excluido, me habían sustituido. Solo había 12 sillas porque alguien había hecho la lista. Alguien eligió quién encajaba. Me quedé ahí de pie un momento demasiado largo, con las manos aún ocupadas, observando mientras el grupo fingía no darse cuenta de que yo me daba cuenta. Eso es lo que más se queda, el silencio colectivo. ¿Cómo convierte la complicidad en coreografía? Vi como alguien a quien no veía desde hacía años se inclinaba hacia Álvaro y le susurraba algo entre una risita. Él me miró sin inmutarse y sonrió. Estaban cómodos. Eso era lo peor. Sin vergüenza. Solo la seguridad arrogante de quienes creen que su versión de la historia será siempre la que quede. Intenté no buscar los ojos de mi padre, pero lo hice. Él miraba fijamente su plato. De pequeña, pensaba que el silencio era una forma de protección, que si no causaba problemas, seguiría a flote, que si aparecía, trabajaba duro y era amable, me verían. Pero el silencio no te protege. Solo enseña a los demás a ignorarte con más eficacia. Pensé en decir algo, en preguntar, con calma, si me había perdido algún mensaje, si había habido un cambio. Pero no lo hice. Ya sabía la respuesta. La silla ausente no era un descuido, era un resultado. Dejé la tarta como si importara, como si aún tuviera un sitio.
Coloqué el regalo al lado, con cuidado de no arrugar el lazo. Mantuve las manos firmes aunque el estómago me diera vueltas. Entonces mi hermano me sostuvo la mirada y en su media sonrisa vi la confirmación. Él lo sabía, siempre lo supo. La única pregunta era por qué se habían molestado en invitarme. Quizás por mantener las apariencias, quizás les divertía. Tal vez esperaban que montara una escena, algo que pudieran señalar, culpar. Pero no les di eso, nunca lo he hecho. Ajusté la manga del vestido, lancé una última mirada a la mesa y me alejé. Sin silla, sin disculpa, sin ni siquiera una pretensión de inclusión, solo una mesa puesta con 12 nombres, y el mío jamás pronunciado. La puerta se cerró detrás de mí con un clic suave y definitivo, sin portazos, sin dramatismos, solo el sonido de una decisión, de una mujer que se aleja de una mesa donde nunca hubo sitio para ella. El aire nocturno mordía mis mejillas mientras caminaba hacia el coche, los tacones golpeando con firmeza el pavimento. La luz del porche proyectaba una sombra alargada. Por un momento me detuve al borde de la acera, con la tarta aún intacta en las manos, el regalo aún envuelto. No lloré. Pensé que lo haría, pero no hubo desahogo, solo una especie de quietud, frágil y pura como el cristal frío. La humillación no siempre llega como calor, a veces llega como silencio. Un zumbido en los huesos, un hueco donde antes había pertenencia. Abrí la puerta del coche y coloqué la tarta con cuidado en el asiento del copiloto. El paño se había desplazado, dejando al descubierto el borde dorado de la masa. Había sido tan meticulosa. Coloqué el enrejado en diagonales perfectas. Lo pincelé con yema de huevo. Olía a canela y paciencia. Nadie en esa casa llegaría a probarla. Me quedé, sentada mucho rato, las manos sobre el volante, observando la luz que se derramaba desde la ventana del comedor. A través del visillo se distinguían siluetas moviéndose, platos que iban y venían, copas alzadas, risas apagadas pero nítidas rompían el silencio a intervalos. Ninguno notó que me había ido, o tal vez sí. Tal vez lo celebraron. Pensé en volver a casa, pero la idea de entrar en mi piso, encender la luz del pasillo y dejar la tarta intacta sobre la encimera se me hacía demasiado pesada. Necesitaba distancia, no familiaridad. Necesitaba un lugar que no resonara con la ausencia de afecto. Así que conduje hasta un hotel. Uno modesto, de estilo funcional, típico de viajes de trabajo. Sábanas limpias, luz tenue, moqueta beige que amortiguaba cada paso. No hablé con el recepcionista más de lo necesario. DNI, tarjeta, un leve asentimiento. Subí sola en el ascensor. Cuando la puerta se cerró, vi mi reflejo en la pared despejada. El pelo aún ordenado. El pintalabios desvanecido lo justo para marcar el contorno de la boca. Los ojos firmes. Parecía alguien que acababa de salir de una buena cena, pero por dentro estaba vacía. En la habitación me quité el vestido despacio, lo colgué en el respaldo de la silla. La tarta quedó sobre la mesa, intacta, como una acusación. Apagué las luces y me quedé junto a la ventana, viendo cómo el tráfico se deslizaba por la autovía. Entonces recordé el sobre en mi bolso. Cartulina crema, pesada de verdad. No lo había llevado como venganza. Lo traje como último recurso. Un espejo, sostenido con firmeza. Ellos no merecían verlo esa noche, pero algún día lo harían. Me quedé allí, bañada en la luz suave de un lugar desconocido, y sentí que algo se asentaba. No era rabia, no era tristeza, era determinación. El sobre no fue una ocurrencia de última hora. Lo metí en el bolso antes que la tarta, antes que el regalo, antes incluso de planchar el vestido. Fue lo primero que toqué esa mañana, colocado con intención, su peso inconfundible. No pesado en tamaño, sino en significado. Dentro había historia, no de la que se cuenta con álbumes de fotos o copas de vino viejo, de la otra, la que se construye en silencio, la que se reúne pieza a pieza mientras los demás asumen que eres demasiado educada para llevar la cuenta. Correos, capturas de pantalla,
copias de documentos legales, mensajes que él creía que yo había borrado. Todo empezó hace 2 años, cuando la tensión con Álvaro dejó de ser sutil y empezó a estructurarse. Siempre había sido escurridizo con la verdad, pero no fue hasta después del primer ingreso hospitalario de papá que noté cómo se movían las líneas. Comenzaron a surgir comentarios sobre la herencia, al principio en voz baja, conversaciones susurradas en el pasillo, opiniones discretas sobre lo que papá realmente quería. Y luego, un día, encontré el borrador. Un testamento sin firmar, editado y guardado en nuestra carpeta compartida en la nube. La redacción había cambiado, sutilmente pero lo suficiente. Bienes redistribuidos, fideicomisos redirigidos, mi nombre ausente donde antes figuraba. Cuando se lo mencioné a Álvaro, se rió. Seguro que es una versión antigua, dijo, bebiendo sin mirarme. Ya sabes que papá cambia de opinión constantemente. Pero el archivo tenía fecha, tenía marca de tiempo y dejaba rastro. Ese fue el día en que empecé a guardar pruebas. No era paranoia, era reconocer un patrón. Los correos que le enviaba a papá sobre mí, cortantes, despectivos, siempre sugiriendo que yo estaba demasiado ocupada, demasiado lejos, demasiado egoísta como para involucrarme. Las conversaciones que no sabía que estaban ocurriendo a mis espaldas. Las decisiones tomadas sin mí y explicadas después, como si ya estuvieran cerradas. Cada vez que iba de visita, me decían que todo estaba resuelto, que no hacía falta mi opinión, que no me preocupara. Y cuando insistía, me convertía en la difícil. La narrativa cambiaba, como el humo, escurridiza, imposible de atrapar. Pero aprendí a seguir el humo hasta su origen. El sobre contenía todo. Ahí estaba el correo que Álvaro envió al abogado de la herencia en nombre de la familia, solicitando cambios de los que papá nunca me habló. Los extractos bancarios con retiradas que coincidían con gastos compartidos en los que yo no participé. Capturas de mensajes donde decía que yo estaba desinteresada, ausente, incluso hostil. Nada era incendiario. Ese era el truco, una muerte por 1000 insinuaciones. Nunca dijo, quiero que ella quede fuera. Simplemente hizo que fuera más fácil que se olvidaran de que alguna vez estuve dentro. Y yo lo permití, durante años. Hasta que no, ese sobre no era una amenaza, era un registro, uno que nunca pensaron que me molestaría en construir. En silencio, con cuidado, en una carpeta marcada simplemente con mis iniciales, M.E. Lo que no sabían era que no había ido a esa cena buscando reconciliación. Había ido a entregar la verdad. Simplemente aún no se habían ganado el privilegio de escucharla. No empezó con la silla que faltaba. Empezó mucho antes, con pequeñas omisiones que se fueron apilando hasta convertirse en algo más pesado. Un tipo de peso que no sientes de golpe. Solo notas que te duele la espalda, que el pecho se aprieta, que la voz se encoge. Cuando tenía 12 años, se olvidaron de avisarme de la Feria de Ciencias de Álvaro. Me enteré 2 días después, al ver la cinta colgada en la nevera y oír las historias durante la cena. Aquella noche, yo estaba en mi habitación, haciendo deberes, como siempre. Nadie subió a buscarme. A los 17, mi madrastra organizó un brunch para celebrar que Álvaro había sido admitido en la universidad. Yo también fui admitida, ese mismo mes, en otra universidad, pero lo mío se resumió en un enhorabuena, dicho frente al fregadero mientras cargaba el lavavajillas. No gritaban, no criticaban, simplemente se movían a mi alrededor como si no estuviera. Nunca fue cuestión de conflicto, fue cuestión de omisión, y la omisión es más difícil de demostrar, más difícil de confrontar. No puedes pedir explicaciones por lo que no se dijo, por la fiesta a la que no te invitaron, por la foto en la que no saliste. Siempre hay una excusa, un error de calendario, un malentendido. Pensé que estabas ocupada. Ocupada. Esa era la palabra que usaban como punto final. Está liada con el trabajo. Seguro que no quiere venir a algo tan sencillo.
Miranda siempre está con cosas importantes. En algún momento eso se convirtió en permiso para dejarme fuera por completo. Y cuando preguntaba, cuando decía con calma, me gustaría que me incluyerais, me respondían con sonrisas confundidas. Claro que sí, cariño. Ha sido un simple malentendido. Excepto que los malentendidos no se repiten durante 2 décadas. Lo más doloroso no era la exclusión en sí, era que nadie la reconocía, sin disculpas, sin mención. Solo un cambio sutil en el ambiente cada vez que entraba en una habitación, como si alguien hubiese abierto una ventana y dejado escapar el aire. Incluso mi padre, antes atento, empezó a alinearse con la narrativa que le daban, que yo era fuerte, independiente, autosuficiente, que no necesitaba lo mismo que Álvaro, y como nunca levanté la voz, nunca di un portazo, nunca los obligué a enfrentar sus decisiones, siguieron tomándolas. Aprendes con el tiempo a dejar de pedir, a sonreír con rigidez cuando te presentan como la hija de mi marido en vez de simplemente Miranda. A sentir cuando alguien olvida tu cumpleaños pero recuerda el de tu hermano con precisión de reloj. Aprendes a llevar la invisibilidad como una segunda piel, hasta que un día ya no encaja. Eso fue aquella cena. No una traición puntual, una culminación. Cada silla vacía antes de esa. Cada momento en que tragué decepción para mantener la paz. Cada vez que salí de una habitación más callada de lo que entré, esperando que el silencio me ganara respeto. No lo hizo. Así que construí algo distinto, algo más fuerte que la rabia, pero escrito en páginas. Y esta vez no me iría en silencio. Álvaro siempre fue el dorado. Esa era la palabra que usaban, dorado. Como si irradiara algo que el resto no tenía. Mi padre lo llamaba carisma. Mi madrastra decía que era encanto. Los profesores hablaban de su presencia. Incluso cuando apenas estudiaba, incluso cuando sus notas flojeaban, siempre había un colchón esperándole. Una caída suave, una excusa. Sonreía tras cada error, y la gente le devolvía la sonrisa. Pero yo sabía más, porque lo vi mentir con una soltura tan natural que no levantaba sospechas. Lo vi retorcer hechos lo justo para escapar de la culpa. No necesitaba ser cruel, solo tenía que ser convincente, y eso se le daba muy bien. Cuando papá tuvo su primer susto de salud, un ictus leve que asustó más de lo que dañó, Álvaro dio un paso al frente, no porque quisiera, sino porque vio una oportunidad. Se encargó de hablar con los médicos, de las citas, de los papeles del patrimonio, para quitarle carga a los demás. Eso fue lo que me dijo, al menos. Lo que no dijo fue que había empezado a cambiar cosas, a convocar reuniones sin mí, a sugerir modificaciones en el testamento de papá, ese que llevaba años sin tocarse. Y poco a poco empezó a redibujar el mapa de lo que era de quién. No falsificó nada, no de una forma que dejara tinta como prueba. Era más listo que eso, usó la insinuación, la manipulación, de esa que suena útil por fuera. Papá se está haciendo mayor. Así es más claro. Tú estás liada con el trabajo, yo me encargo. Al principio le creí, quería hacerlo. Estaba demasiado cansada para pelear con un hermano que apuñalaba sonriendo. Pero entonces encontré el borrador. Una versión del testamento que nunca había visto. Mismo membrete, mismo abogado, otro lenguaje. De repente, los bienes que antes se dividían equitativamente estaban marcados para beneficiarios designados, con el nombre de Álvaro claramente incluido, el mío ausente. Párrafos enteros eliminados y sustituidos. Lo enfrenté. Se encogió de hombros. Dijo que papá estaba pensando en simplificar las cosas. Pero yo conocía la letra de mi padre y sabía que no aparecía en ese documento. Ahí fue cuando empecé la carpeta, no solo por el testamento, por todo. Transferencias bancarias marcadas como gastos compartidos que acababan solo en cuentas de Álvaro. Capturas de Bizum con conceptos vagos como reembolso de gastos que nunca discutimos. Fotos de cenas que él decía que eran para el cuidado de papá,
pero que parecían más bien noches de ocio. Creía que nadie lo veía, que ser el favorito lo hacía intocable. Pero los favoritos olvidan algo. Quienes quedan al margen lo ven todo. Álvaro siempre supo cómo conquistar a un salón. Soltaba chistes antes de que llegaran las preguntas. Esquivaba con simpatía, disfrazaba la avaricia de preocupación, y la familia se lo permitía, porque era más fácil creer en su brillo que mirar la sombra que proyectaba. Pero yo ya no tenía espacio para ilusiones. La máscara se había caído, y yo tenía cada prueba. Hay algo extrañamente reconfortante en reunir pruebas. Da forma a cosas que antes parecían resbaladizas. Elimina la duda, no solo para los demás, sino para ti misma. Dejas de preguntarte, ¿realmente fue para tanto? Dejas de hacer luz de gas sobre tu propia memoria. Empiezas a nombrar las cosas como son. No estaba construyendo un caso para hundir a Álvaro. Lo estaba construyendo para no volver a cuestionarme jamás. Empezó con una hoja de cálculo, una pestaña para discrepancias financieras, pagos por Bizum, retiradas de cuentas, gastos reembolsados que nunca fueron en ambas direcciones. Retrocedí 6 años. Cada transacción que pude rastrear, cada justificante que había guardado por costumbre ahora tenía un propósito. Luego vinieron los correos, capturas de conversaciones entre Álvaro y nuestro padre, excluyéndome con naturalidad de las novedades. Uno destacaba: yo me ocupo de esto. Miranda tiene demasiadas cosas ahora. Sin consultar, solo asumir, siempre con ese tono de falsa amabilidad, como si dejarme fuera fuese un favor. Lo añadí a la carpeta. Después llegaron los documentos legales, copias de las notas de planificación patrimonial que tomé cuando papá aún estaba bien. Las tenía porque yo era la que organizaba los archivos. Todavía recordaba dónde se guardaban, cuando aún confiaban en mí para la logística, antes de que Álvaro decidiera que ese terreno era suyo. Los borradores más recientes no coincidían. Algunas secciones se habían suavizado, recortado, reescrito. Encontré un correo antiguo de papá de hace 2 años donde decía con claridad: todo se repartirá a partes iguales. Eso es lo justo. Pero el borrador que Álvaro presentó al abogado 6 meses después contaba otra historia. Imprimí ambos, grapé el contraste. La carpeta fue engordando, con separadores, clasificada, ordenada. No era caótica, era meticulosa, precisa, como solía ser cuando gestionaba eventos delicados, evitando que se cruzaran figuras importantes, asegurándome de que la cena saliera a la hora exacta. No era rabia, era memoria muscular. Había poder en verlo todo desplegado, con patrones, confirmado. Una traición que no se ocultaba en emociones, sino que se mostraba en cifras, fechas, palabras. Cuando la carpeta estuvo completa, hice una copia. Una la sellé, la otra la mantuve abierta. No porque necesitara releerla, sino porque necesitaba verla. Saber que no me había inventado el desprecio, la manipulación, el robo silencioso del espacio que también era mío. No solo en lo económico, sino en lo relacional, lo emocional, lo histórico. Llevaba años siendo prudente, considerada, medida, y aún así me habían dejado al margen, así que ahora había terminado de ser prudente. Cometieron un error al invitarme a esa cena. Pensaron que llegaría en silencio, aguantaría el desaire y me iría como siempre. Pero yo no fui a cenar, fui a notificar, y esa carpeta era mi invitación, escrita en pruebas. No sabía exactamente cómo iba a entregarlo. Esa era la parte que aún no había resuelto, el método, el momento, la revelación. Pero la intención estaba clara mucho antes de la cena. El sobre no era un acto teatral, no era una granada, era un espejo, simple, plano, sin adornos, pensado para reflejar exactamente lo que habían hecho. Hay una libertad extraña que llega cuando dejas de intentar caer bien,
Cuando entiendes que buscar cariño en quienes llevan años borrándote es como verter agua en un vaso. Agrietado, se escapa, siempre, y aún así sigues llenándolo. Yo no fui por reconciliación, fui por registro. El sobre era de cartulina crema, gruesa, elegante, del tipo que se usa para invitaciones de boda. Dentro llevaba una versión resumida de la carpeta. No todo el archivo, pero lo suficiente. Una cronología curada de traiciones. Copias de correos, impresiones de documentos alterados, comparativas de versiones del testamento. Fechas y nombres rodeados con bolígrafo. Una carta breve al principio, sin saludo ni despedida. Solo una frase, escrita en letra limpia y negrita. Esto es lo que habéis hecho y yo ya no guardo silencio. Lo cerré con cinta transparente. Doblé el borde 2 veces para que no pudiera abrirse por accidente. Lo coloqué plano dentro del bolso, debajo de la tarta y el chal, como una carta para la historia, destinada a ser descubierta, no anunciada. El día de la cena lo llevé como quien sostiene un veredicto, no con miedo, con certeza. No sabía si se lo entregaría a Álvaro directamente. No sabía si lo dejaría junto a su silla o si lo deslizaría en el bolsillo de su abrigo antes de marcharme. Pero sí sabía que no se trataba de enfrentamiento, no era por verle reaccionar, era por dejar la verdad atrás como una mecha encendida y marcharme antes de que la llama alcanzara el borde. La gente cree que la venganza es ruidosa, explosiva, pero la que perdura, la que persigue, es la que susurra, la que no ves venir porque no grita, ni siquiera llama a la puerta, solo aparece, innegable, sin disculpas. Yo no necesitaba espectáculo, no necesitaba levantarme frente a la mesa y exigir mi lugar. Ellos ya habían hecho sus elecciones, las habían dispuesto como cubiertos, y yo también hice la mía, así que me vestí con esmero. Deslicé el sobre en el forro del bolso, cerré el broche y cuando llegué a aquella casa y vi ese hueco donde debería haber estado mi nombre, supe exactamente dónde dejarlo, no como un grito pidiendo atención, sino como un registro que nunca podrían borrar, la verdad por fin impresa, y dejada atrás como un eco que no podrían acallar. Nadie me vio dejarlo. El abrigo de Álvaro colgaba del respaldo de su silla, medio descolgado, como si hasta su ropa asumiera que tenía derecho a estar allí. Pasé junto a él al salir, silenciosa, deliberada, y deslicé el sobre en el bolsillo interior donde siempre guarda el móvil. Encajaba a la perfección. Él no se dio cuenta. Ninguno lo hizo. Estaban demasiado ocupados fingiendo que no me veían, demasiado absortos en sus copas de vino y en las risas encadenadas, en la puesta en escena de una unidad familiar que no existía. No necesitaba focos para hacer mi movimiento, solo precisión, tiempo, el silencio que llevaba años aprendiendo a cargar. El regalo y la tarta quedaron sobre la encimera. Nunca tuve intención de llevármelos, que se quedaran allí intactos, un recordatorio de la versión de mí que ellos preferían, la que llegaba con algo dulce y se iba sin preguntar por qué nunca había un sitio para ella. El aire fuera era más frío de lo que recordaba. Caminé recto hacia el coche, con paso firme, la barbilla alta, sin lágrimas, sin temblores, solo claridad. No era del tipo que viene con el triunfo. Era más limpia que eso, más vacía, como desprenderse de un peso que llevabas encima sin saberlo durante años. Al salir del aparcamiento, no miré atrás. Conduje por calles conocidas de aquella urbanización silenciosa, cada porche iluminado, cada ventana brillando como una ilusión escenográfica. Este barrio siempre me pareció un decorado. Gente sonriente en casas escogidas, velas encendidas, cortinas cerradas lo justo para insinuar perfección, pero yo sabía la verdad. En cuanto las ruedas tocaron la carretera principal, exhalé. Una larga, lenta liberación, como esa que haces al salir a la superficie después de estar demasiado tiempo bajo el agua. No me había dado cuenta de cuánto tiempo llevaba conteniendo la respiración. Años, quizá. En un semáforo
Miré el asiento del copiloto. El espacio donde antes reposaba la tarta ahora estaba vacío, pero imaginé el sobre, esperando en silencio dentro del abrigo de Álvaro, pegado a su móvil, aguardando a ser encontrado. No imaginé su reacción, no lo necesitaba, porque no se trataba de lo que él pudiera decir, se trataba de lo que ya no podía deshacer. Podía inventar versiones, podía encandilar a la sala, pero no podía desimprimir lo que había en ese sobre. No podía borrar las fechas, los nombres, las modificaciones, no podía hablar por encima del papel. 1 hora después hice el check-in en el hotel. Paredes neutras, cama impecable con precisión milimétrica, lámparas que iluminaban lo justo para no parecer frías. Me quité los zapatos y me quedé de pie junto a la ventana, viendo los faros difuminarse en la autovía. El silencio de esa habitación era distinto, no era soledad, era merecido. Ellos construyeron su mesa con 12 sillas, me excluyeron con esmero, y yo les devolví el gesto, con pruebas, sin enfrentamientos, sin espectáculo, solo papel y una silla vacía. Todo empezó poco después de la medianoche, una llamada perdida de Álvaro, sin mensaje de voz. Luego un mensaje. ¿Qué coño es esto? Sin saludo, sin signos de puntuación, solo esas 5 palabras cargadas con el peso de quien ha sido expuesto. No contesté. En su lugar, dejé el móvil boca abajo sobre la mesilla, di un sorbo al té que había subido del vestíbulo y me acurruqué más bajo el edredón fino del hotel. El aire estaba demasiado quieto para dormir, pero no me sentía inquieta. Solo observando, esperando. El segundo mensaje llegó 15 minutos después. ¿De verdad vas a hacer esto ahora? ¿En su cumpleaños? Casi me reí. La ironía de que eligiera precisamente el momento como problema, como si existiera un momento apropiado para enfrentar un robo disfrazado de lealtad, como si su traición hubiera sido más fácil de digerir un martes cualquiera. Dejé el móvil en silencio. Por la mañana comenzaron los mensajes de voz. Mi madrastra, con esa voz demasiado brillante y demasiado rápida. Miranda, no sé qué pretendes con esto, pero es muy inapropiado. Has alterado a todos, ya hablaremos, en privado. Sin disculpas, sin reconocimiento, solo un cambio de tono, el mismo que usó cuando Álvaro abolló su coche de adolescente. No estaba enfadada, solo avergonzada, molesta. Luego mi padre. Su voz era más baja, titubeante. No entiendo qué está pasando. Álvaro dice que ha habido un malentendido. Quizá deberíamos sentarnos todos a hablar, ¿vale? No hace falta hacer esto más grande de lo que es. Más grande de lo que es. Como si se tratara de un simple sobre. Como si no llevase años guardando pruebas. Como si el robo fuera menos grave que la incomodidad de tener que enfrentarlo. Tampoco devolví su llamada. Esa tarde, desde una mesa en la cafetería frente al hotel, vi cómo se acumulaban los mensajes. Una prima escribiendo en susurros. He visto lo que pusiste en ese sobre, ¿es verdad? Otro más. Si esto va por vía legal, yo no me meto. Nunca les pedí que eligieran bando, pero el silencio los elige por ti. Lo que no entendían era que yo no buscaba aliados. No estaba organizando una caída. No me movía por venganza. Me movía por registro, por verdad, por dejar que una historia que había sido reescrita a base de susurros por fin se leyera en voz alta. De vuelta en el hotel, saqué la carpeta de respaldo del bolso. Pasé las páginas con los dedos firmes y limpios. Las pruebas no habían cambiado durante la noche, pero su peso sí. No estaban enfadados por lo que había hecho. Estaban enfadados porque lo hice en silencio, sin previo aviso, sin el escándalo emocional al que pudieran culpar. Pero no me tembló el pulso, no levanté la voz, simplemente dejé la verdad en sus manos y me marché. Y ahora eran ellos quienes debían decidir qué hacer con ella. Esa parte nunca fue mía, la mía era solo empezar el deshilado. No lo llamaron por lo que era, lo llamaron drama, confusión, algún malentendido. Pero la verdad, una vez liberada,
tiene una forma particular de desplegarse. No se puede volver a meter en el silencio. No cuando los hechos llevan fecha, firma, tinta. No cuando la letra del testamento no coincide. No cuando los números están rodeados en rojo y todos conducen a un solo nombre. Álvaro. Me enteré por una prima, Sara, la callada, la que siempre sabe colocarse justo fuera del epicentro, de que las cosas en casa se desmoronaron rápidamente después de que me fui. Mi hermano encontró el sobre al buscar su móvil. Allí mismo, en la mesa, entre risas y repeticiones de plato, lo sacó. Leyó la primera página y luego la siguiente. El silencio se extendió como vino derramado. Al principio, intentó reírse. Parece que Miranda trajo deberes, dijo, agitando el sobre como si fuera una broma. Pero luego vio los movimientos bancarios, las cláusulas modificadas, las capturas de pantalla. Sara me dijo que su cara cambió por fases, primero diversión, luego desconcierto y después algo más agudo. Sus dedos se aferraron al borde del sobre. Dejó de hablar. Mi madrastra se inclinó, leyó por encima la primera hoja y le susurró algo áspero al oído. Algunos estiraron el cuello para mirar. Alguien preguntó en voz baja, ¿qué es eso? La respuesta estaba en la tercera página. Cuando llegó a la cronología que había montado, con registros comparativos entre lo acordado y lo ejecutado, ya no sonreía. No sabían qué hacer con eso. No lograban decidir si llamarlo falso o exagerado. Mi padre pidió verlo con la voz apagada. Lo leyó despacio, moviendo los labios al seguir cada línea impresa. Según Sara, se recostó en la silla. Frotó la frente y no dijo nada durante mucho rato. Nadie comió postre. Me imaginé la tarta aún allí, intacta. Una metáfora silenciosa. Dulzura ofrecida a una mesa sin apetito para la verdad. Más tarde esa noche, Álvaro me mandó un último mensaje. ¿De verdad crees que esto demuestra algo? Lo hacía, pero no para él. Las pruebas no eran materia de debate, no eran una discusión, eran un espejo. Y lo que uno ve en los espejos depende completamente de lo que ha fingido no ver. Algunos se quedaron en silencio. Otros me escribieron en privado, con mensajes cuidadosos. No tenía ni idea. Ahora muchas cosas encajan. Siento no haberlo visto antes, pero sus disculpas no eran el punto. El punto era que ya no podían no verlo. Yo no necesitaba luchar para ser escuchada. Solo necesitaba dejar las palabras adecuadas en las manos adecuadas. La verdad entregada sin ceremonia, sin espectáculo. Y en ese silencio, algo empezó a romperse. No yo, ellos. A la mañana siguiente me desperté sin despertador, sin móvil vibrando, sin alertas de reuniones, sin obligaciones exigiendo respuesta. Solo la luz del sol colándose en ángulo por las cortinas finas del hotel y el zumbido suave del tráfico allá abajo. Por primera vez en semanas no sentí la necesidad de revisar mis mensajes. Sabía lo que encontraría. Más confusión, más versiones retorcidas, quizá incluso intentos de reconciliación disfrazados de indignación. Pero ya no importaba. No para quien me había convertido durante la noche. Preparé café con la pequeña máquina junto al fregadero y lo llevé al diminuto balcón. La vista no era gran cosa. Tejados, cables eléctricos y un tramo estrecho de autovía. Pero estaba lo suficientemente alto como para darme perspectiva. Y ahora mismo, esa era la única vista que necesitaba. Pensé en el silencio que antes me daba miedo, en cómo solía llenarlo con excusas sobre explicaciones intentando suavizar el malestar de los demás. Pero el silencio, he aprendido, no es ausencia, es espacio. Y a veces, el espacio es la única forma de volver a escucharte. Ajusté con fuerza el albornoz del hotel y dejé que el café me calentara las manos. Aquí fuera todo era tranquilo, y en esa quietud me permití volver, no a la traición, sino a lo de antes,
A los años en los que me quedaba trabajando hasta tarde, enviaba postales de cumpleaños, llegaba temprano para ayudar con los adornos. A las cenas infinitas donde era yo quien ofrecía recoger la mesa, traer el postre, facilitar las cosas. Recordé cómo estaba en mi cocina, horneando aquella tarta, creyendo en algún rincón frágil de mí, que quizá esta vez sería distinto. Eso fue lo que más dolió. No la silla que faltaba, sino la esperanza que todavía no había sabido dejar atrás. Esa parte de mí, la que aún quería pertenecer, tuvo que morir en silencio. En una habitación de hotel, envuelta en un albornoz, tomando café frente a tejados. Allí fue donde la enterré, no con rencor, sino con compasión. Ella no fracasó, solo esperó demasiado para dejar de encogerse. Desde esa altura todavía podía ver su mundo, la casa, la mesa, la función, pero ya no me arrastraba hacia él. Ahora era solo decorado, un escenario iluminado que una vez confundí con hogar. Pasé el resto de la mañana escribiendo, no para ellos, no para justificarme, solo para sacarlo. Escribí sobre los momentos que ignoré, los instintos que callé, las líneas que crucé para mantener la paz con personas que nunca estuvieron en guerra conmigo, solo con la versión de mí que no podían controlar. Y cuando terminé no me sentí más ligera, me sentí en mi centro, como si algo hubiera vuelto, por fin, a su sitio. No era parte de esa familia del modo en que ellos querían que fuera, pero ya no estaba perdida, estaba entera. Para el segundo día, los mensajes cambiaron de tono. Ya no venían cargados de sarcasmo ni de negación. Ahora llegaban más suaves, filtrados por la duda, moldeados por el daño ya hecho, como el humo que se enrosca desde los bordes de algo que ya está ardiendo. El primero fue de la tía Celia, un mensaje corto, inseguro. He leído los documentos. Si aunque sea la mitad es verdad, siento no haberlo visto antes. Fue la única que no pidió una llamada. No pidió explicaciones, solo un reconocimiento, titubeante pero sincero. Sostuve el móvil durante un buen rato antes de contestar. Gracias por leerlo. Eso fue todo. Hay disculpas que no necesitan análisis, solo necesitan llegar. Más tarde esa noche, mi padre volvió a llamar. Esta vez dejé que sonara hasta el final y escuché el buzón de voz a oscuras. Su voz sonaba apagada, cansada de una forma que nunca le había escuchado. Miranda, yo no sé cómo se ha llegado a esto. Debería haber estado más atento, haber hecho más preguntas. No quise que las cosas llegaran tan lejos. Hubo una pausa, pesada, sincera. Supongo que dejé que Álvaro se encargara de demasiado. Pensé que solo quería ayudar. Nunca imaginé. Su voz se quebró un poco. En fin, lo siento, de verdad. No fue perfecto, pero fue lo más parecido a rendir cuentas que jamás había oído de él. Y curiosamente, no sentí la oleada de satisfacción que creía que llegaría. No me sentí reivindicada. Me sentí en calma, porque la disculpa ya no era una moneda que necesitara. No la esperaba para justificar lo que había hecho. No necesitaba su voz para validar mis pruebas. Los hechos ya se sostenían por sí solos. Lo que importaba más era que los hubiera visto, que, tal vez por primera vez, me hubiera visto a mí. No devolví la llamada de inmediato. En lugar de eso, escribí una carta. No para enviarla, sino para decir todo lo que nunca me dieron espacio para expresar. Escribí sobre cómo aprendí a leer habitaciones antes que libros, cómo notaba quién recibía elogios y quién era ignorada, cómo eso me moldeó, la chica callada que cargaba con la responsabilidad como una segunda piel, mientras otros flotaban con encanto. Escribí sobre los años en silencio, las navidades que me fui antes de tiempo, los momentos en los que dije, no pasa nada, cuando sí pasaba. Y la terminé con una sola línea. Ya no estoy enfadada, pero no volveré a entrar en una habitación donde se espera que desaparezca. Era una promesa, no una exigencia, porque no se trataba de castigo, se trataba de protección, la mía. Doblé la carta
y la guardé en mi diario. No para él, para mí, para marcar el momento en que elegí claridad en lugar de cercanía, en que entendí que algunas relaciones, incluso las de sangre, no valen el precio de empequeñecerte. Ellos encendieron su fuego sin mí. Ahora les tocaba sentarse entre las cenizas. Las familias no se rompen de golpe, se agrietan de forma silenciosa, con miradas que no se devuelven, llamadas que no se hacen, verdades que se ignoran. Y una vez que aparece la primera fisura, se extiende. Durante la semana siguiente, las respuestas fueron llegando poco a poco. La tía Celia volvió a escribir, esta vez con más firmeza. Me pidió quedar para tomar un café. Sin presión, dijo, solo para escucharte, no para arreglar nada. Y la creí. Una prima me dejó de seguir en todas las redes. Otra, sorprendentemente, envió un mensaje privado. Siempre nos preguntamos cómo consiguió Álvaro que papá cambiara el testamento. Ahora lo sé. Sin calidez, solo hechos, y estaba bien. No buscaba cariño, solo claridad. Mi madrastra nunca llamó, pero volví a saber de Sara, la misma Sara de siempre, callada, observadora, que dijo haberla oído decir, Miranda siempre ha sido una exagerada, solo que lo disimula detrás de su silencio. Exagerada, por documentar un robo, por no montar un escándalo, por dejar pruebas en lugar de provocar una pelea. Casi daba risa. Álvaro, por supuesto, no pidió perdón. Su último mensaje fue una frase. Esto va a romper la familia, como si yo hubiese causado la ruptura, como si sus años de sabotaje silencioso fueran simples, imperfecciones, como si la única traición real hubiera sido arrojar luz sobre lo que hizo. Ese es el problema con los manipuladores. Lloran más por quedar expuestos que por el daño que causan. No respondí, porque a esas alturas ya entendía algo que debería ter aceptado hace mucho. No se sana en el mismo lugar donde una fue borrada. Y yo llevaba años intentando construir vínculos en una casa que nunca fue realmente mía. Volví a casa ese viernes, no a ellos, a mi piso, mi propio espacio. Deshice la maleta con calma, encendí una vela, lavé el molde de la tarta que había estado en el asiento trasero sin ser tocado. Había una especie de dignidad en eso, limpiar algo que nunca cumplió su propósito. Trasplanté la planta que una vez me regaló mi madrastra, no para conservar el recuerdo, sino para darle tierra nueva, un comienzo fresco, algo verde que no debía sus raíces a nadie más que a mí. Las llamadas se fueron apagando. La tensión, lo sabía, no desapareció, solo se desplazó al subsuelo. Pero yo ya había bajado de ese campo de batalla. Algunas relaciones intentaron reconstruirse, otras no, y dejé que ambas fueran lo que eran. Celia y yo sí tomamos ese café, vinos sin defensas, sin justificaciones, solo con un remordimiento tranquilo y los oídos abiertos. No repasamos cada detalle, no hizo falta, solo dijo, con sencillez, merecías algo mejor. Y le creí. Esa fue la única reparación que acepté. Lo demás, lo solté, porque la paz no se encuentra forzando lo roto a sostenerse, se encuentra sabiendo que merece la pena llevar contigo. El silencio de Álvaro se convirtió en su propia confesión, la negación de mi madrastra en su propio veredicto, y la familia, que antes se mantenía unida por la ilusión, quedó dividida, no por mí, sino por su incapacidad de verme con claridad. Algunos miraron más de cerca, otros apartaron la vista, y yo no fui detrás de ninguno. Pasó una semana hasta que mi piso volvió a sentirse mío. No porque algo hubiera cambiado dentro de él, sino porque yo había cambiado. Me movía distinto ahora, más en silencio, pero con más firmeza, más segura, como alguien que ha regresado de algo que no sabe cómo nombrar. El sobre ya no estaba en mi bolso, la carpeta, que antes reposaba sobre mi escritorio, había sido archivada bajo archivo personal, no escondida, solo cerrada. Ya no había nada más que añadir, ningún postdata pendiente.
Una noche me quedé de pie en el centro del salón con una foto enmarcada entre las manos que casi había quitado meses atrás. Era yo con mi padre, años atrás, el día de mi graduación. Su brazo sobre mi hombro, mi sonrisa amplia y esperanzada. Hubo un tiempo en que miraba esa imagen y me preguntaba si esa versión de él había desaparecido del todo, si aquel día había sido real o solo otro acto en la representación. Ahora ya no necesitaba la respuesta. Volví a colocar el marco en la estantería, no como homenaje, como registro, una instantánea de algo que una vez existió, sin permitir que definiera el presente. Sanar no llega con gestos grandilocuentes. Llega en la forma en que dejas que el aire se asiente otra vez, en cómo preparas té sin un nudo en el pecho, en cómo duermes sin repasar conversaciones que nunca llegarán. Abrí una libreta nueva, de tapas de lino, páginas en blanco, y escribí una sola palabra en la parte superior de la primera hoja. Aquí, porque era ahí donde estaba ahora. No allá atrás, no atrapada en sus relatos inconclusos, no esperando un cierre de bocas que solo sabían hablar en silencio o en giros. Aquí, donde el silencio ya no era supresión, sino soberanía, donde no necesitaba demostrar nada para ser vista. Reorganicé mi estantería. Compré flores frescas. Tiré las últimas sobras de aquella semana a la basura. Un gesto de limpieza, pequeño pero deliberado. Y cogí el molde de tarta, ese que había llevado con tanto cuidado y que nunca se sirvió, y lo usé ese domingo. Esta vez, para mí, una tarta de melocotón, justo el dulzor necesario, justo el toque de sal. La comí aún templada, descalza en la cocina, con la ventana entreabierta dejando entrar la brisa de la tarde, sin espectáculo, sin público, solo yo recuperando los rituales que ellos intentaron vaciar de sentido. Pensaron que fui a aquella cena a suplicar inclusión, pensaron que mi silencio era su misión. Pero el silencio, bien usado, es un bisturí, no un bozal. Y yo lo usé con precisión. Lo que quedaba ahora era mío. No porque ellos me lo concedieran, sino porque lo recuperé limpiamente. Sin venganza, sin drama, solo verdad, servida en frío. Y un hogar que, por fin, resonaba solo con mi nombre. El regalo se quedó en el asiento trasero 3 días más. No tenía intención de llevármelo conmigo. En la confusión de aquella noche lo dejé a un lado, y luego lo recogí sin pensar. Un gesto reflejo, tal vez, o instinto. Ya no pertenecía a su encimera, ni a nada que tuviera que ver con ellos. El chal seguía dentro, lana suave, gris jaspeado, lo bastante cálido para las noches frescas. Lo había doblado con cuidado, envuelto en papel de seda, incluido una nota escrita a mano que decía «Para los días fríos que vendrán». Lo decía en sentido literal, pero también no. No volví a abrir la bolsa. No saqué la nota. Pensé, fugazmente, en donarlo, en dejarlo en un banco del parque sin remitente, pero ya no era solo una prenda. Era la última parte de mí que había intentado extender algo amable a una familia que solo tendía la mano cuando le convenía. La mañana del cuarto día lo tiré a la basura, no por despecho, sino porque, a veces, soltar también significa deshacerse de lo que una vez nació desde la mejor intención. Nunca vieron el regalo, nunca deshicieron su envoltorio, nunca leyeron las palabras que escribí. Y al final, eso me pareció justo. Nunca me vieron de verdad tampoco. Más tarde, de pie en el fregadero lavando algunos platos, pensé en todas las veces que ofrecí algo a lo largo de los años, las invitaciones enviadas, el silencio aguantado, la generosidad entregada, a veces con demasiada facilidad, cada uno un pequeño regalo que no supieron reconocer, o peor, que dieron por hecho. Solía pensar que ser generosa acabaría por darme un lugar, que si seguía dando, alguien levantaría la vista y diría, ella importa,
que podía esculpir pertenencia a fuerza de esfuerzo, pero el esfuerzo, sin reciprocidad, es solo erosión, así que dejé de ofrecer. No porque me hubiera vuelto amarga, sino porque me volví clara. Ya no había duelo en esa decisión, solo liberación. El molde de la tarta, ahora limpio, secaba junto al fregadero. El espacio que ocupó en mi coche, ahora vacío. La esquina del armario, donde guardaba la ropa para ocasiones, vestidos elegidos para impresionarles, tenía una percha menos. Yo también me sentía más ligera. Había pasado tanto tiempo esperando el golpe que la paz casi se sentía sospechosa. Pero no lo era. Era mía, ganada, construida, ladrillo a ladrillo, en silencio. Esa noche escribí en mi diario: hay cosas que no necesitan ser devueltas, solo necesitan ser dejadas. Aquel regalo no fue en vano, solo estuvo mal entregado. Porque los días fríos que vendrían nunca fueron para ella, eran para mí, y yo estaba lista para ellos, no envuelta en expectativas, sino en verdad, en quietud, y en la decisión cálida y deliberada de dejar de entregarme a quienes nunca pensaron abrir el regalo. Fue un martes cuando cerré la cuenta, no era un día simbólico, no era aniversario ni una fecha marcada, solo un martes. Y precisamente por eso fue perfecto, porque la finalización, cuando es real, no necesita ceremonia, necesita determinación. La sucursal bancaria estaba en silencio. Luces fluorescentes, bolígrafos atados con cadenas, ese leve olor estéril a papel recién impreso y contención. Esperé mi turno detrás de una mujer que ingresaba cheques de cumpleaños y un hombre preguntando por comisiones por descubierto. Cuando me tocó, di un paso al frente y dije, simplemente, quiero cerrar una cuenta conjunta. Ya está bloqueada. Quiero que desaparezca. La mujer detrás del mostrador no se inmutó. Abrió el archivo. Clicó entre pestañas. Imprimió formularios. Ya está congelada, confirmó. Solo necesitamos tu firma para cerrarla definitivamente. No preguntó por qué, no hacía falta. 2 firmas, un clic final y luego deslizó el justificante por el mostrador. ¿Todo listo? Doblé el papel y lo guardé en la cartera. Al salir, pasé por el mismo aparcamiento donde una vez estuve sentada con una tarta y un regalo en las manos, fingiendo que aún podía haber un sitio para mí en una mesa que nunca fue mía. La luz fuera era plana y limpia, sin dramatismo, sin escozor, solo claridad. La cuenta estaba cerrada, no solo la bancaria, todas, las cuentas emocionales que llevaba, la deuda de tener que demostrar que pertenecía, los descubiertos de generosidad que seguía extendiendo sin retorno. En casa, cogí el recibo y lo añadí al final de la carpeta, una última página, como el punto al final de una frase larga y precisa. Luego guardé la carpeta en un sobre, lo etiqueté solo con la fecha y la deslicé en el archivador, bajo archivo personal. No para volver a leer, solo como constancia. En su lugar, en el escritorio, apilé cuadernos nuevos, páginas en blanco, sin nombres en los márgenes, salvo el mío. Esa noche me senté en el balcón con una taza de infusión de menta. La ciudad vibraba abajo, niños en monopatín, autobuses suspirando al detenerse, un perro ladrando a 2 calles. La vida seguía como siempre lo hace, pero esta vez yo seguía con ella, sin fantasmas, sin ruido detrás, solo el sonido de mi respiración y el ritmo constante de haber terminado. No vencida, terminada. Y hay una diferencia, porque lo que cerré no fue una familia, fue una representación, y lo que recuperé no fue venganza, fue mi nombre, mi lugar, mi paz. Todavía recibo alertas del banco, esas notificaciones que antes me daban ansiedad. Ahora solo significan conciencia, vigilancia, una mujer que presta atención, no porque tenga miedo, sino porque recuerda lo que costó dejar de mirar. La cuenta está cerrada, y también el capítulo, a mi manera, sin pedir perdón, sin pedir permiso, y sin haber tenido que alzar la voz.